Los saludamos, amigas y amigos, y quiero empezar traduciendo malamente del inglés una frase que en las cintas del presidente Nixon estaba, por supuesto que la voy a decir en castellano, algo así como un par de semanas después de que fue reelecto, y fue reelecto por todos los estados de la Unión excepto uno. Él dijo algo así como, nunca se acuerden, nunca olviden, la prensa es el enemigo, la prensa es el enemigo, la prensa es el enemigo, el entorno es el enemigo, los profesores son los enemigos, los profesores son los enemigos, escríbanlo en un pizarrón 100 veces y no lo olviden. Bueno, pues a ese señor que posiblemente no lo caracterizaba la generosidad ni el amor por la humanidad, pues tuvo una serie de actividades, pero asociado con él hubo dos periodistas jovencitos, de perfiles muy distintos, del Washington Post, que estuvieron asociados con lo que luego pusieron ellos en un libro que tiene ahí mi invitado, mi admirado don Eduardo Ulibarri, que dice en inglés All the President Men, que fue un libro y que luego fue una película. Pero cuéntenos, don Eduardo, y tengo que decirlo, y lo voy a decir con todas las palabras, este programa es especial para mí y yo quería que usted lo hiciera, y estoy feliz que me pellizco y no me siento. Muchas gracias, me honra con ese comentario. Vea, tal vez para dar un contexto del hecho. Nixon había ganado la primera presidencia en 1968 de una manera muy estrecha contra Hubert Humphrey, un senador de Minnesota, si mal no recuerdo. Correcto. La campaña de 1972, que finalmente, como usted dijo, él ganó arrolladoramente sobre George McGovern, ¿sí? un senador también muy liberal, pues condujo de una manera un poco absurda a que en junio de 1972, o sea, en ese año, el 17 de junio, un grupo de 5 personas se introdujera en el Comité Nacional Demócrata, que estaba en el complejo habitacional y de oficinas de Watergate en Washington, para robar una serie de documentos e incluso colocar unos micrófonos. Bueno, fueron capturados el 17 de junio. El 18 de junio salió la primera información en el Washington Post, escrita por 2 reporteros de 28 y 29 años, que eran Bob Woodward y Carl Bernstein. A partir de ahí se comenzó a desarrollar un proceso de 2 investigaciones paralelas, una a cargo del Congreso, fundamentalmente el Senado, otra a cargo de estos periodistas. Y todo eso desembocó a que el 8 de agosto de 1974, o sea, apenas 2 años después, Nixon se viera obligado a anunciar que renunciaba. Y eso se hizo efectivo al día siguiente, el 9 de agosto. Entonces, el arco de 2 años, que va desde ese 17 de junio hasta ese 9 de agosto, fue testigo de una de las investigaciones periodísticas, si no es que de la investigación periodística más relevante, más consecuente
no solo para el periodismo de Estados Unidos, sino para el periodismo mundial. Porque ahí comenzó un proceso muy lento de indagaciones muy meticulosas que eran casi como desmembrar una cebolla, irle quitando capas de lo que parecía un simple intento de robo de documentos hasta llegar a una verdadera conspiración que se había gestado en la Casa Blanca y de la que fue el principal articulador y estimulador el presidente de Estados Unidos. Cuando se llega a ese punto, gracias, reitero, tanto a las investigaciones del Senado como de estos periodistas y de otros que luego se sumaron, y del Washington Post, que era donde ellos trabajaban, disculpe, cuando se llega a esa conclusión, pues ha pasado realmente un periodo muy difícil. Estos periodistas y otras personas que estuvieron investigando a Richard Nixon fueron objeto de asedio, de amenaza, de acusaciones. Sin embargo, se mantuvieron. Y el trabajo periodístico que ellos realizaron, con un apoyo incondicional de ese periódico, de su director Ben Bradley y de los editores que trabajaron directamente con ellos, pues condujo a que en el imaginario colectivo de Estados Unidos, y yo diría más allá de Estados Unidos, cuando se habla de Watergate, se piensa en esos trabajos de investigación que condujeron a la renuncia del presidente de Estados Unidos, porque ya estaba a punto de ser sometido a un juicio político, a un impeachment por el Congreso, y él sabía que lo iba a perder y entonces renunció. Por pura casualidad, en ese momento yo estaba en Washington porque estaba llevando un curso de inglés previo a mis estudios de maestría en periodismo en la Universidad de Missouri, y recuerdo haberlo visto. Un montón de estudiantes estábamos reunidos ese 8 de agosto, que fue su discurso, en una taberna que había en la universidad. En esa época por lo menos se vendía cerveza y vino, yo supongo que ya eso es imposible, y era muy dramático ver ese discurso. Y luego, al día siguiente, esa imagen icónica que es cuando él se está despidiendo para subirse a un helicóptero que lo llevaría, yo no sé exactamente a dónde, pero ya que lo sacó de la Casa Blanca. Eso concluyó un proceso realmente inédito en la historia estadounidense, un proceso en el cual se puso de manifiesto hasta qué extremos pueden llegar algunos políticos, en este caso Richard Nixon, para protegerse, para ganar una elección que de por sí la tenía ganada, para tratar de cercenar la libertad de expresión y de imponerse sobre esa libertad, pero dichosamente el resultado yo diría que fue ejemplar, y además estableció una serie de parámetros a partir de entonces que modificaron mucho las relaciones entre prensa y política en Ahí Estados nos quedamos, Unidos. don Eduardo, para ir al siguiente segmento. Estamos, amigas y amigos, rememorando los 50 años de Watergate, de All the President Men. Por cierto, la película fue actuada por Robert Redford y Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, correcto, que de alguna manera tienen un cierto parecido, Sí, sí. por lo menos posiblemente Dustin Hoffman más... A Bernstein. Exactamente. Alguna vez Woodward dijo que cuando estaban por pasar la película, su hija, que tenía creo que 8 años o algo así, la vio, y entonces le di más o menos, todavía no sé si ya la habían empezado a presentar públicamente o si fue, pero ella dijo, mira, hay dos cosas
sobre la película y dice que lo dijo así: él no se quien hizo, quien te representó no se parece a ti, y B, es muy aburrida. Eso dijo la niña de Bueno, 8 para años. una niña de 8 años. De 8 años, y sí, porque... es una película, pero es una de mis películas, de seguro que entre las 10 más importantes para mí está esa película, y me parece también que para la profesión suya Sin nunca duda. fue tan importante el papel de la prensa como en una sociedad democrática la prensa tiene que ser así. Y cuando uno ve por ahí algún líder autoritario en pequeñito o en grande, una de las primeras cosas que ataca es la prensa. Por supuesto. Y entonces me parece que es algo que los que creemos en la libertad y los que creemos en la democracia, pues este tema representa algo, y repito lo que dije en el segmento anterior, que usted lo viniera a decir y que usted viniera a hablar de esto es muy importante para mí. En circunstancias normales de las democracias, la prensa siempre es incómoda, porque revela cosas que muchas veces quienes ostentan distintas modalidades de poder, político, económico, eclesiástico, gremial, etcétera, pues no les gustaría que la prensa divulgara. Cuando las democracias se ven ya amenazadas, y realmente en el caso de Estados Unidos, no es que fuera a colapsar la democracia como tal, debido a los intentos de ocultar esa conspiración que había sido gestada de la presidencia, no es que fuera a colapsar, pero sí estaba en un gran riesgo. Entonces la prensa se tiene que volver en gran medida combativa. Pero es un combate que hay que hacerlo con hechos, con rigor, con profundidad. Y eso precisamente fue lo que hicieron estos reporteros. Desde que comenzaron con lo que parecía una simple noticia de sucesos, ese 18 de junio de 1972, hasta la renuncia de Richard Nixon, 2 años y 2 meses después, lo que hicieron fue un trabajo sumamente riguroso y meticuloso de auscultación de documentos, de consulta a fuentes infinitas, centenares de fuentes informativas, y además contaron con la ayuda de un funcionario de alto nivel que en esa época lo llamaban garganta profunda o deep throat, que finalmente se dio a conocer en 2005 que había sido Mark Felt, quien en esa época era director asociado del FBI. Entonces, esto fue saliendo paulatinamente en el Washington Post como en un crescendo, hasta que ya resultaba imposible para el presidente Richard Nixon sostenerse en el poder, también gracias a las investigaciones del Senado. Producto de estas investigaciones, incluso antes de que Nixon hubiera renunciado, fue que ellos sacaron este libro que yo tengo, una copia bastante chamuscada de rústica, que compré en 1975 cuando yo estudiaba en la Universidad de Missouri, mi maestría en periodismo, que es, bueno, Todos los hombres del presidente, que cuando termina todavía Nixon no había renunciado. Y más bien la frase que ellos ponen al final es una frase de Nixon diciendo: yo nunca me voy a ir de aquí. Y sin embargo, este libro, que salió en junio de 1974, pues apenas 2 meses después, Nixon tuvo que salir del gobierno. A partir de este libro se hizo esa película emblemática con el mismo título, con Dustin Hoffman y Robert Redford, que para mí es una película excepcionalmente buena, porque no solo es una recreación muy fiel de los hechos, del proceso de investigación periodística, del entorno político tan difícil, sino que también es una película que tiene como un crescendo, hay una narración que va
creciendo y bueno, un arco como es usual en las buenas películas que mantienen la atención. Y luego de esto ha habido otra serie de recreaciones. La última, más reciente que yo conozco, es una que es un serial de 5 capítulos de HBO que se llama Los plomeros de la Casa Blanca. No es sobre la investigación periodística, sino es sobre la conspiración, pero que es muy interesante porque le ayuda a uno a entender mejor esa lógica malsana y un poco perversa que seguían quienes estuvieron implicados en esta conspiración. Desde los sectores, llamémoslos operativos, los que entraron en las oficinas del Comité Nacional Demócrata. Por eso lo de los plumeros. Exactamente. A eso corresponde el título. Se les llamaba así, los plumbers, ¿verdad? De Watergate. Hasta el más alto cargo político de Estados Unidos, bueno, y de cualquier régimen presidencialista, que es el presidente de la República. Ahí me parece dos observaciones. Una, en vez de ser algo que podría... y por cierto, yo no tengo ningún compromiso de defender ninguna posición de ningún país, espero que la audiencia lo haya notado, pero me parece que muestra la fortaleza de ese país. Incluso una de las cosas que Woodward, que ha seguido escribiendo una serie de cosas, dice es que eso ahora no se hubiera sostenido. Pero bueno, la historia solo es lo que es y no lo que hubiera sido. Sí. Y la otra cosa es que, y lo quiero también destacar porque usted fue director de un diario, pero eso lo tendré que decir en el siguiente segmento. Continuamos con All the President Men, y yo quería decir que Katharine Graham, la dueña y editora del Washington Post, tenía también otros negocios familiares, etcétera, pero en algún momento llegan del Poder Judicial a pedir las notas de los periodistas, y entonces Bernstein llama al director y le dice que qué hace. Entonces él le dice que va a ir con Katharine Graham, y mientras tanto le dicen que al señor del Poder Judicial no lo mantengan en el piso inicial, y entonces cuando dicen, dijo Katharine que esas no son notas de ustedes, esas son notas de ella, y que si alguien va a ir a la cárcel por no entregar esas notas es ella. Sí. Y entonces hay una broma que ellos hacen de Katharine Graham entrando al centro de detención para mujeres del Distrito Federal en su limusina. Entonces, hicieron la observación de que esa foto de Katharine Graham llegando en la limusina a la detención iba a salir en la primera página de todos los diarios del país y en buena parte de los diarios del mundo. No ocurrió. Pero me parece que, de nuevo, eso está hablando del papel de la prensa, y por eso decía lo de que usted, que fue director, no es usted no fue el dueño del periódico que usted dirigía, pero me parece que usted entiende lo que eso significa. Yo me lo imagino. Los dueños ilustrados y conscientes de la importancia institucional de los órganos de prensa son fundamentales para la libertad de expresión. Y en el caso de Katharine Graham es muy interesante porque ella llegó al puesto que lo que en Estados Unidos llaman el publisher, que es como el que dirige la parte de negocios de ese periódico, porque su esposo, que era quien ocupaba ese cargo, falleció. Y era una persona que era de la altísima sociedad de Washington, una socialite, pero que estuvo plenamente a la altura de las responsabilidades de su propiedad y del cargo que ocupaba. No solo en el caso de Watergate, sino también en lo que se conoció como los papeles del Pentágono, que fue una vez que se dieron a conocer, conste, el medio que inició esa publicación fue el New York Times, pero también el Washington Post los publicó, y hubo una especie de orden requisitoria del Poder Judicial de esos documentos, y tanto el Washington Post
como el New York Times se negaron a entregarlos, escalaron hasta la Corte Suprema de Justicia y ganaron el caso. Entonces, esto lo digo porque cuando hay propietarios de medios, y yo realmente en la experiencia que yo tuve en La Nación no tengo ninguna queja en cuanto al apoyo que siempre tuve en momentos difíciles de mi tarea como director de parte de los propietarios, que no era una familia sino un conjunto, son fundamentales para mantener la integridad de la prensa. Lo que sucede en la actualidad es que el universo mediático ha cambiado mucho y ya esas grandes instituciones periodísticas son mucho más escasas en el mundo. En Estados Unidos se siguen manteniendo el Washington Post, el New York Times, en un nivel distinto al Wall Street Journal. Yo diría que son como los tres grandes bastiones de la prensa estadounidense y bueno, en otros países del mundo también existen. En el Reino Unido, en Francia, en Alemania, España, Brasil, etc. Perdón. Pero en general los órganos de prensa, las instituciones periodísticas, las organizaciones periodísticas han perdido fuerza porque se les ha erosionado mucho su base de apoyo financiero, que ha sido o la publicidad o la venta de suscripciones. Las que han logrado o sobrevivir o incluso prosperar son aquellas que logran persuadir con un producto de calidad a los y las lectoras y lectores de que se suscriban a las ediciones digitales. Y por ejemplo, el New York Times tiene, si mal no recuerdo, cerca de 7 millones de suscriptores en este momento. El Washington Post tiene como 3 millones, el Wall Street Journal como 4 millones. Y eso ya les da una base que les permite mantener altos estándares de periodismo. En ese tema de las suscripciones, ellos dicen que hubo dos suscripciones muy importantes. En esa época las suscripciones eran en papel, dos suscripciones muy importantes. Sam Erwin, un señor con una pronunciación de sureño que no podía con ella, fue el coordinador de la comisión esa del Senado, y el juez Sirica. Dice que ambos eran suscriptores del Washington Post y que ellos entendían de la calidad y del conocimiento del proceso. Bueno, de manera que los lectores de los diarios, en ese caso esos dos suscriptores, ellos consideran que fueron importantísimos. Hay un episodio muy interesante, que ese sí se alcanza a contar en el libro, que es que hacia finales de 1973, cuando ya se veía que se estaba desmoronando todo ese castillo de naipes construido desde la Casa Blanca, que renunciaron una serie de altos funcionarios, el consejero de Asuntos Domésticos, el fiscal general, otro consejero más. Al día siguiente, el jefe de prensa de la Casa Blanca, en una conferencia de prensa, se disculpó ante los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein por haberlos criticado injustamente y dijo que los reportajes y las informaciones que ellos habían publicado se sustentaban plenamente en los hechos. Eso es muy interesante. Claro, y ese tema de eso, primero, habla de la altura ética de este caballero que hizo, porque eso de reconocer que uno se equivoca requiere estatura. Claro, sin duda. Y yo que soy chiquitillo, entiendo el tema de estatura de la manera importante. Requiere una mezcla de estatura y de saber que ya el fuego lo está rodeando, ¿verdad? Bien. Y que mejor reconoce las dos cosas. Y yo me doy cuenta de que efectivamente uno... y estamos en un medio de comunicación, pagado por los impuestos que tributan los habitantes de este país, porque es parte del FES, pero tenemos un compromiso con los hechos. Podemos equivocarnos, yo en general puedo equivocarme en las preguntas que hago. Los invitados todos vienen con la generosidad de venir a dar su propia versión, que como dijo Bernstein, la mejor versión publicable de la verdad.
Exacto. Sí, yo creo que todos tenemos derechos a equivocarnos. La equivocación implica que no hay una intencionalidad de mentir, en el caso de los medios de comunicación. Cuando la intencionalidad es mentir, ocultar hechos o revelar solo parte de la verdad, ahí no hay equivocación, ahí hay un deliberado intento de no informar adecuadamente. Y yo creo que precisamente la responsabilidad del periodismo informativo es ser muy fiel a los hechos. Y la responsabilidad del de opinión es opinar con fundamento en esos hechos. Con esa sabiduría de don Eduardo, invitamos a las amigas a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR y le agradezco enormemente. Con todo gusto, ha sido un gran placer.